El éxito llega cuando aparece la disciplina. Todos queremos tener éxito en la vida, inclusive en aquellos que se dedican a cosas no tan honorables. El deseo de poseer más dinero, alcanzar fama y reconocimientos, sentirnos orgullosos de tener una buena familia y poder exhibirla como un logro alcanzado en la vida son parte inherentes al ser humano. Sin embargo, ¿por qué la mayoría de las personas no lo tiene? Es más, se van oscureciendo las posibilidades a medida que pasan los años. ¿Se lo ha preguntado? Permítame decirle, una de las principales razones o causas de que esto ocurra es no haberle prestado la suficiente atención al tema de la disciplina y estar dispuesto a pagar el precio que éste requiere. Hoy quiero compartir lo que dice el señor Jim Rohn sobre este tema en su libro Las 7 estrategias para alcanzar riqueza y felicidad, donde nos muestra de una manera básica, sencilla, que el éxito llega cuando aparece la disciplina. Acompáñeme. Hola, soy Henry Carvajal y te doy la bienvenida a nuestro canal. Quiero agradecerte por esas 60,000 suscripciones que ya tenemos en nuestro canal y próximamente estoy seguro y contando con tu apoyo estaremos sumando las 100,000 suscripciones. Hoy quiero darte gracias de verdad porque eres parte de este crecimiento y de todo este desarrollo que hemos ido teniendo en nuestro canal. Si estás por primera vez, sabré también agradecerte si nos regalas un like o te suscribes al canal. Nuestro objetivo es colocar semana tras semana o cada 15 días material de crecimiento y desarrollo personal, material que te inspire, material que te apoye, material que pueda sumar a tu vida como lo ha hecho conmigo. Y de verdad sabré agradecerte profundamente esa suscripción. Hoy traigo para ti un tema por demás interesante del gran maestro Jim Rohn. Acompáñame, comencemos. New President's Team, where are you? Stand up one more time. Éxito se interpreta bajo múltiples planos de comprensión. Éxito es también una noción complicada, una paradoja. Después de todo, es algo que se puede aplicar tanto al viaje como a su destino. ¿No es cierto? Es el constante y controlado progreso hacia una meta y también la consecución de esa meta. El éxito es llegar a la meta y también la sabiduría que llena a los que comprenden la capacidad potencial de la vida. Es a la vez material y espiritual, práctico y místico. El éxito es un proceso de avance desde algo con la intención de ir hacia algo mejor, desde el aletargamiento hacia el ejercicio, desde el azúcar hacia la fruta, desde el gasto hacia la inversión. El éxito es nuestra respuesta a la invitación que nos hacen para cambiar, crecer, desarrollarnos y llegar a ser. Una invitación para ascender hacia un sitio mejor, para conseguir una mejor posición. Pero más que nada, el éxito consiste en hacer que su vida sea lo que usted desea, teniendo en cuenta todas las posibilidades y el ejemplo de aquellos otros cuya vida admira. ¿Qué quiere hacer de su vida? Esta es la gran pregunta. Recuerde que el éxito no es un conjunto de tópicos fruto de nuestro mundo cultural, sino más bien una colección de valores personales claramente definidos y realizados con una finalidad concreta. Hacer de su vida lo que usted quiere que sea es el éxito, pero ¿qué hay que hacer para irlo consiguiendo? La disciplina es el componente más crítico de la fórmula para buscar la riqueza y la felicidad. Sin embargo, cuando tratamos de analizar este concepto, la mayoría de la gente lo rechaza como si les trajese a la mente imágenes de un rudo sargento del ejército o de un severo maestro enarbolando la palmeta. Y sin embargo,
puedo asegurar que el perfeccionamiento de la disciplina les proporcionará la llave para alcanzar todos sus sueños y aspiraciones. ¿Sorprendidos? En ese caso, será conveniente tomarnos algún tiempo para definir lo que queremos significar con disciplina. La disciplina es el puente de unión entre la idea y el resultado, el pegamento que une la inspiración con la realización, la magia que convierte una necesidad financiera en la creación de una inspirada obra de arte. La disciplina la comprenden bien los que son conscientes de que un aparato, para poder volar, necesita elevarse contra el viento, de que todas las cosas buenas las realizan los que están dispuestos a nadar contra la corriente, de que deambular por la vida sin rumbo fijo solo conduce a la amargura y al desengaño. La disciplina es la base, los cimientos sobre los que se construyen los éxitos. La falta de disciplina conduce inevitablemente al fracaso. Quiero repetir esta frase. La disciplina es la base, los cimientos sobre los que se construyen los éxitos. La falta de disciplina conduce inevitablemente al fracaso. Todavía, curiosamente, muchos no asocian la falta de disciplina con la falta de éxito. Mucha gente tiene la idea del fracaso como si se tratase de un único acontecimiento terrible, la bancarrota de una empresa o la ejecución de la hipoteca de una casa. Sin embargo, los fracasos no ocurren así. El fracaso raramente es el resultado de algún acontecimiento aislado. Más bien, suele ser la consecuencia de una larga serie de pequeños fracasos acumulados que tienen lugar por falta de la disciplina necesaria. El fracaso se produce cada vez que no pensamos. Hoy, actuar, hoy, preocuparse, esforzarse, subir, aprender o simplemente continuar hoy. Si su objetivo exige que hoy escriba 10 cartas y solo escribe 3, lleva un retraso de 7 cartas el mismo día de hoy. Si se compromete a realizar 5 llamadas por teléfono y solo hace una, se ha retrasado en 4 llamadas hoy. Si su plan financiero exigía ahorrar $10 y no ha ahorrado ninguno, lleva una desventaja de $10 hoy. La actitud más peligrosa es analizar el día malgastado y concluir que nada grave ha ocurrido. Al fin y al cabo, se trata de solo un día. Pero sume esos días hasta completar un año y sume esos años hasta completar toda una vida, y quizás comprenda ahora que la repetición de los pequeños fracasos diarios pueden fácilmente convertir toda su vida en un colosal desastre. El éxito sigue el mismo camino, pero a la disciplina. En primer lugar, que sea consciente de la importancia de la disciplina en la propia vida. Comience por preguntarse a sí mismo, ¿qué es lo que quiero conseguir en esta vida? ¿Qué debo cambiar en mi vida para conseguir esos objetivos? En segundo lugar, interpélese a sí mismo con toda sinceridad. ¿Estoy dispuesto a realizar el esfuerzo requerido? Si la respuesta es sí, debe proponerse con firmeza mantener su disciplina durante un largo periodo de tiempo con inteligencia, con deliberación, en definitiva, consecuentemente. Sus buenos propósitos serán puestos a prueba cuando surja alguna circunstancia que pueda interferir en el mantenimiento de su disciplina, cuando tenga que actuar contra viento y marea. Ciertamente, la disciplina le proporcionará muchas cosas, pero lo más importante será lo que la disciplina hará de usted. Le convertirá en un ser satisfecho de sí mismo. Incluso el sometimiento a una pequeña disciplina puede tener un efecto increíble sobre su actitud, y la agradable sensación que le produce ese vibrante sentimiento de autoestima que nace al iniciar una nueva disciplina
es casi una sensación mayor que la satisfacción por la tarea, la disciplina, incluso ya cumplida. Una nueva disciplina transforma inmediatamente el sentido de su vida, como si se tratase de un barco que cambia de rumbo en medio del océano para dirigirse a un nuevo destino. Algunos creen que la disciplina es algo antinatural, bastante hacemos con vivir. Consideran esa necesidad de cumplir algo como un ejercicio neurótico y artificial, pero la realidad nos demuestra que la disciplina coopera con la naturaleza, donde todo es un continuo esfuerzo. ¿Hasta dónde crecerá un árbol? Lucha contra la poderosa fuerza de la gravedad y continúa progresando hacia la luz del sol para llegar tan alto como sea posible. Es verdad que el esfuerzo del árbol no es un acto consciente. Los árboles no tienen cerebro. Pero a usted y a mí se nos ha concedido la facultad de elegir, realizar el esfuerzo y alcanzar las cotas más altas que podamos. La disciplina atrae las buenas oportunidades. Las mejores oportunidades siempre las aprovechan los que han desarrollado sus facultades y tienen ambición para actuar. Y los que mediante la disciplina y el compromiso personal se fijan las metas más altas, disfrutarán de unas oportunidades que permanecerán ocultas para siempre a los espíritus tímidos. La disciplina es ese raro proceso donde se combinan la actividad y la inteligencia para aplacar la ira, dar fuerza a la cortesía, que desarrolla acciones positivas y controla los pensamientos depresivos, que se anima con el éxito y se niega a aceptar el fracaso, que mejora la salud y frena la enfermedad. Someterse a una disciplina es un proceso que puede iniciar cualquiera. Se puede hacer paulatinamente, paso a paso. La novedad más excitante es que usted puede empezar hoy mismo. No diga, si pudiera, lo haría. Por el contrario, debe decir, si quisiera, podría. Si quiero, puedo. De manera que inicie ese nuevo proceso y empiece con poco. Aprenda a mantener firme su propósito. Con ese principio, aparentemente poco importante, aprenderá cómo se siente uno al ser disciplinado. Y de aquí en adelante, el límite está en la supremacía.